¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este Ser Deportivo Región de Murcia. Hasta las 4 de la tarde todo el deporte en clave regional aquí en la cadena Ser para contarles, fuera de lo deportivo del Real Murcia, que el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia ha admitido a trámite la solicitud de concurso necesario presentada por el Málaga Club de Fútbol contra el Real Murcia, al considerar sobre todo que concurren los requisitos legales exigidos para iniciar este tipo de procedimiento, algo que estaba coleando durante los últimos días, que ya contamos en Radio Murcia Cadena Ser, y es que, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia, el órgano judicial está explicando o ha explicado que la parte solicitante está cumpliendo las condiciones necesarias para promover ese concurso. Estamos hablando además de que ante este revés para la entidad pimentonera, ya hay una alegación, un recurso presentado, por lo tanto iremos contando lo que puede suceder en términos judiciales para el Real Murcia en los próximos días. También hablaremos en clave pimentonera cómo está el equipo grana después de su pinchazo en casa contra el Sabadell este fin de semana. Es la primera derrota de la era Colunga, el primer pinchazo de ese efecto Colunga que tanto hablamos y repetimos en este Ser Deportivo Región de Murcia, como también pinchó el FC Cartagena en un partido ante el Nasti de Tarragona que nos contará nuestro compañero Alejandro Moya, con luces y sombras, pero sobre todo con una época, una etapa peligrosa que está atravesando el Cartagena en cuanto a resultados, pero sobre todo en sensaciones. Ambos equipos, tanto Real Murcia como FC Cartagena, están ahora mismo, después de sus sendos y respectivos pinchazos del fin de semana, fuera de puestos nobles, fuera de playoff. También hablaremos de muchísimo baloncesto, con la gran noticia de la victoria y de qué manera de UCAM Murcia ante el Juventud de Badalona en el Palacio de los Deportes de la ciudad del Segura, el Palacio de los Deportes de Murcia, por cómo se produjo. Estamos hablando de un primer cuarto tremendo de Tomic, de Ricky Rubio, que dejó su mejor muñeca en el Palacio de los Deportes, y que a pesar de todo el UCAM fue combativo. Después de vestuarios, en el tercer cuarto se hizo una limpieza de cara, lavado de cara total del equipo universitario, de la pizarra de Sito Alonso, y con Dylan Ennis arriba al ataque, con Emanuel Cate en la pintura siendo determinante en el puesto de 5 de pivot. Bueno, pues una victoria importantísima, y estamos hablando de 10 jornadas ya en la Liga Endesa, con 8 victorias de UCAM Murcia, que se dice pronto, y la Copa del Rey casi amarrada ya en el horizonte. Hablaremos de ello, también de la Liga Femenina Endesa, con triunfo del Ozono Jairis, la primera CEP, con el Odilo Caesa Cartagena CB. También hablaremos del Molina Basket, Ciudad Molina Basket, con unos guarismos, un marcador bastante abultado, luego explicamos por qué. Y el fútbol sala, porque tenemos parón, y en ese parón ambos equipos de la región de Murcia, tanto el Pozo Murcia como el Jimmy Cartagena, cosecharon triunfo. Venga, pues vamos con este Ser Deportivo Región de Murcia, que hay mucha tela que cortar. Ambiente de gala en el estadio Enrique Roca. Estamos hablando de poquito más de 11.000 aficionados empujando ante un Sabadell que, bueno, se llevó el duelo por la mínima, el partido contra el Real Murcia, y que se convierte en el primer verdugo, en el primer escollo de este Real Murcia de Adrián Colunga. El fútbol tiene también días amargos, lo ha repetido en reiteradas ocasiones en las previas, que nos tiene acostumbrados, y es que el partido lo tuvo absolutamente todo en el estadio Enrique Roca, con algunos giros tácticos, con cambios tempraneros, con debut de un canterano, también un rival que demostró que está entre los mejores del grupo, que es algo que además no es casualidad, porque son 11 porterías a cero, que se dice pronto, en 16 jornadas. Un Real Murcia además, que hay que decirlo, lo intentó hasta el último segundo, pero que se chocó de bruces con un muro llamado Joe Foley. Un Real Murcia que, miren, que lo intentó por activa, por pasiva, y es que el choque empezó con un jarro tremendo de agua fría para este Real Murcia. En el minuto 7, un centro desde la izquierda, con control de Priego, un disparo cruzado, y con ese 0-1 es cuando todo se condiciona en detrimento de un Real Murcia que estaba obligado a remar contra la corriente, con Ecaín, que tuvo la primera gran ocasión del partido, un remate al palo tras centro de Juan Carlos Real, por la derecha David Vicente, que estaba proyectándose poquito a poco con insistencia, y con Pedro Benito, que ya nos viene acostumbraba a pelear cada balón, no fue menos en el partido este fin de semana contra el Sabadell. Aunque Palmer estuvo bastante activo por la banda izquierda, parecía y daba mucho la sensación de que estaba fuera de sitio. Claro,
cuando en ese momento vemos a Palmer totalmente desnortado, con algunas acciones donde parece que el futbolista no termina de encontrarse, claro, ahí es cuando te echas las manos a la cabeza y dices, ¿qué le pasa a este futbolista? Que tiene que volver a arrancarse y demostrar lo buen jugador que es, que sin duda lo es. Y Flaccus, que, bueno, estuvo ahí, que parece que se tiene que reencontrar con el gol, porque Flaccus ya sabemos que cuando tiene algunas de seguido, de continuo en las jornadas, las acaba enchufando, pero es que el esloveno tiene que seguir ahí, tiene que estar en la pomada y sobre todo tiene que sumar goles, que para eso está en el Real Murcia, que para eso se ha apostado por él. Para eso el esloveno tiene que ser el pulmón y la chispa en ataque de este Real Murcia. Antes del descanso, el Real Murcia, que reclamó un gol anulado por fuera de juego después de la revisión del videoarbitraje, y mientras tanto el Sabadell, que poquito a poco iba demostrando ese colmillo que lo ha llevado a estar donde está y sobre todo a empujar por cotas más altas dentro de su ambición. Rozó Ripoll el segundo con un disparo que Gazzaniga sacó con buenos reflejos. Gazzaniga, que además también está haciendo unos buenos partidos y nos acostumbra a actuaciones bastante solventes en las últimas jornadas. Y ya en la segunda parte parece que se empiezan a ver algunas cositas interesantes en este Real Murcia, ya que Colunga no se rendía, los cambios, como por ejemplo el de Busto por Juan Carlos Real, ganando el Real Murcia en profundidad, con el balón, también velocidad. Flaccus, que en ese momento es cuando parece que hay un clic y se convierte en la referencia ofensiva para este Real Murcia, y en una de esas, para Bustos, llegó sin éxito, pero en los últimos metros, en el tramo final, parece que el Real Murcia olía a otra cosa y quería ir al menos por el empate en este partido. Sin embargo, el Sabadell estaba siendo tan fiel a su guión, de verdad, que no se le escapó de ningún momento esa victoria. El decir, me estoy desconcentrando, me estoy descentrando y fruto de esto quizá me puede empatar el Real Murcia. Porque al Murcia le faltaba la contundencia necesaria en ataque, que puedes llegar, que puedes tener ocasiones, pero si no terminas de definir, la pelotita no va a entrar. O al menos no va a hacer ademán ni amago de entrar. Con mucho empuje, con rabia, con ganas el Real Murcia, que lo intentaba hasta el final. Llegaron las protestas además por un posible penalti a Héctor después de un córner. Las imágenes están ahí, juzguen ustedes mismos. Monterrubio, el colegiado, dijo que no. Y Colunga agotó los cambios con Pedro León y Cristo Romero. Honestamente, a mí sí me parece penalti, porque se desequilibra el jugador del Real Murcia, lo desequilibra, mejor dicho, y cae. Para mí es penalti y es curioso, es raro que en ningún momento pasara por la cabeza del colegiado pitar penalti a favor del equipo pimentonero en ese caso. Como decimos, lo intenta el Real Murcia hasta el pitido final, sin éxito, con ese 0-1 a favor de Sabadell, con la Copa del Rey este jueves, donde se espera prácticamente, podríamos decir, casi un lleno en el estadio Enrique Roca para jugar contra un Primera División, que es un reto mayúsculo. Es un reto bonito, es un reto importante, la gente de Murcia lo sabe, la afición del Real Murcia lo sabe, y sobre todo Adrián Colunga, que no se va a dejar nada, que a pesar de que es un rival no a batir porque no es de tu categoría, pero el premio de la Copa es eso, a fin de cuentas, un premio, y tiene que salir a por todas el equipo pimentonero. En general no hemos estado peor que el rival, no creo que sea justo que ellos hayan ganado, pero bueno, llegó la primera derrota, creo que ellos tuvieron ocasiones claras, de hecho sabíamos que no se podían atacar los carriles, que son, prácticamente es una cosa que domina muy bien este equipo, tienen muy buenos jugadores, y nada, te hacen un gol y luego intentamos empatar durante el partido. Creo que en la segunda parte entramos mucho mejor que en la primera, hemos tenido nuestras ocasiones, estamos hasta un gran equipo y bueno, pues al final no pudimos sumar, pero el bueno. partido contra el Sabadell, que deja un pozo, no negativo, pero con cierto resquemor en el entrenador del Real Murcia. Y a propósito de lo que hablábamos antes, de esa incapacidad durante algunos instantes de juego de Palmer, hablaba también el técnico del Real Murcia de su sustitución en el postpartido. Para nada puede parecer un cambio de toque de atención, en absoluto buscamos un cambio. El chaval va a llegar mañana a entrenar, va a estar como está, que es un jugador con muchísima calidad, que nos va a dar muchísimo, y luego no creo, al final esto, yo siempre lo he dicho, esto es un juego de errores y de perder, forma parte del juego, hay que normalizarlo. El jueves hay otro partido, tenemos que ir a intentar ganar y bueno, desde mañana ya empezar a preparar el partido. Más de la Primera Federación, Grupo 2, Radio Cartagena. Alejandro Moya, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rubén. Pinchazo del Real Murcia, pero también pinchazo del FC Cartagena.
Sí, además que hace más grande su herida, lleva ya varias jornadas en las que no se encuentra bien, más allá de los resultados, que obviamente no están llegando, creo que es lógico, suma 7 puntos de los últimos 21, 4 de los últimos 15, encadena además por primera vez 2 derrotas consecutivas en Liga, es decir que el equipo está flojo a nivel de resultados, pero también creo yo está en el peor momento en cuanto a juego, es una crisis en toda regla, ¿no? Muy mal partido ante el Murcia la semana pasada y lo de ayer con el Nastic pues incluso peor, porque el Cartagena apenas generó peligro, alguna ocasión muy aislada en el tramo final, bueno, se encontró con ese gol primero del Nastic en una jugada personal fantástica, pero el equipo es que fue a remolque todo el partido, luego se encontraba el segundo ya en el añadido, volcado hacia arriba, 2-0, pero es que sin oposición y además incluso lo reconocía Javi Rey en la rueda de prensa. Algo futbolístico, no me gustan las excusas cuando pierdes los partidos y cuando eres superado por el rival. Esto es un deporte, somos profesionales, hay que reconocer cuando el rival es mejor y no pasa nada. Parece que los entrenadores tenemos que protegernos todo el rato y tenemos que poner excusas. Podía quedarme de que el partido se decide una genialidad de Baselga, pero no ganamos un duelo, no ganamos un segundo balón, no estuvimos bien, el plan de partido no fue el acertado. Pues un Cartagena que atraviesa una pequeña crisis de resultados y, como te decía Rubén, también crisis a nivel de juego, porque seguramente el partido de ayer en el Nou Estadi de Tarragona haya sido el peor del Cartagena en lo que llevamos de Liga, en las 16 jornadas de Liga. Y la gran pregunta, no voy a decir el millón porque es algo que es palpable, incluso en el entorno de los jugadores se habla de ello. Se necesita una estabilidad institucional porque aunque la gente pueda pensar no, es que al final van a pegarle patadas a una pelotita y se acabó, eso a los jugadores les pesa mucho en la cabeza. Tiene que pesar. De hecho, la crisis de resultados empieza justo en el partido contra el Villarreal B. Ya son 6, digamos, en 6 jornadas el Cartagena ha perdido, 7 jornadas creo que son, el Cartagena ha perdido 4, ha ganado 2 y ha empatado 1. Y ahí es cuando empieza a no salir las cosas. Un Cartagena que solo había ganado en casa, cae con el Villarreal B, unas horas después de ese comunicado de Alejandro Arribas, que es lo que empieza a detonar pues esta inestabilidad que existe en los últimos meses, en las últimas semanas, y que lleva arrastrando ya el Cartagena. Tiene que afectar, a mí no me cabe duda. Es cierto que, bueno, a nivel de pagos hubo un cierto retraso en el pago de la nómina de octubre, pero bueno, que ya se ha solventado, por tanto todavía no hay impagos. Sí que podíamos hablar de algún atraso, pero todavía no se puede hablar de impagos, pero sí que es cierto que está afectando. Esquivaba un poco la bala y siempre lo ha hecho en las ruedas de prensa Javi Rey, también en la postpartido ayer, pero el que no lo hacía era Nacho Martínez en declaraciones a la emisora pública, ¿no? Que sí que hablaba que hacía falta una cierta estabilidad para la hora, pues bueno, de poder construir y que el equipo pues esté centrado en lo que tiene que estar, que es en jugar y no en otras cosas, ¿no? Como parece que está pasándole ahora al Cartagena y a la afición, que vive más pendiente pues de ese tira y afloja entre Alejandro Arribas, Paco Belmonte con Felipe Moreno por detrás, que meramente lo que hagan los chicos de Javi Rey. No sé si preguntarte por una última hora, porque como esto cambia cada día, al final... Pues es complicado, la verdad. En principio, como decíamos ya e informábamos la pasada semana, hubo un enfrentamiento, un encontronazo entre Paco Belmonte y Víctor Alonso, que es la mano derecha de Arribas, quien lleva el tema económico la pasada semana sobre estos retrasos a la plantilla. Como digo, parece, y según nos informan, se han ido solventando, ya han empezado los pagos y casi habrán concluido los pagos a la plantilla de la mensualidad del pasado mes, pero lo cierto es que eso refleja que Paco Belmonte todavía puede hacer y deshacer en el Cartagena, que el proceso de transición y de venta no se ha concluido y desde luego sigue habiendo muchísimas incógnitas en el aire que todavía no se han resuelto, ¿no? Porque hay muchas cosas que explicar a nivel de, pues por ejemplo, el CSD todavía no tiene la constancia, ni siquiera ha pedido permiso para cambiar la titularidad de las acciones. Eso es una realidad y eso es algo que todavía no han explicado Alejandro Arribas ni Víctor Alonso, que es verdad que sí que hablan, que sí, que la cosa está encaminada, que todo va bien, pero realmente más allá de esas palabras vacías no tenemos nada.
nada, ¿no?, por parte de la presunta nueva gestión del Cartagena. Así que, bueno, seguimos a la espera de acontecimientos. Prometieron una rueda de prensa antes de Navidad, pues bueno, tienen esta semana y principio de la que viene, ¿no?, para cumplir con ello y explicar cómo está la situación del conjunto albinegro. Bueno, pues estaremos de todas maneras muy atentos. Que Radio Cartagena, Alejandro Moya, gracias. Un abrazo, hasta luego. Gracias, compañero, un fuerte abrazo. Nos vamos a escuchar consejos de los amigos de Ser Deportivos y enseguida con todos ustedes aquí. Seguimos, Ser Deportivo Región de Murcia, vamos con la segunda federación, Grupo 4, donde están los clubes de nuestra comunidad autónoma, y empezamos con el derbi, que se lo llevó el Águilas 0-1 en casa del Lorca Deportiva en el Artés Carrasco, con una diana en los últimos instantes que decantó la balanza para el cuadro costero. Escuchamos primero a Sebas López, al entrenador del Lorca Deportiva. Lo que sí que entiendo que después de 2 derrotas, evidentemente, pues tenemos que resetear. Ahora vamos a un campo distinto, contra un rival diferente, y tendremos que preparar el partido para ser un equipo muy competitivo e intentar traernos los 3 puntos. Ese es el objetivo del domingo. Entonces, en este grupo va a haber derrotas, va a haber victorias y va a haber empate. Es un grupo que está todo muy igualado y cualquier equipo te puede ganar. Entonces, tenemos que recuperarnos. Hoy será un día jodido para todos, para mí el primero. Día feliz, sin embargo, para Adrián Hernández, el entrenador del Águilas, que ve esto simplemente como 3 puntos más para el gran objetivo. No es el que ustedes piensan, no es el estar arriba. Primero, la salvación, un discurso muy de la cuerda de Adrián Hernández. Pues 3 puntos más cerca de los 45 puntos para la permanencia y más cerca para después buscar otro objetivo. Creo que tiene mérito lo que estamos haciendo, la evolución que llevamos, mucho mérito, que siempre parece que vengo a las pruebas de prensa regañando a las situaciones y a los partidos. Es el nivel de exigencia que intentamos poner. ¿Vamos mejorando? Sí, pero para mí todavía nos queda mucho si queremos asegurarnos mínimamente el playoff. Si queremos meternos en playoff, porque está muy duro, es que es muy difícil, es que está todo muy cerca, es que pierdes 3 partidos y otra vez vuelves a estar ahí. Y fíjense en cómo están las cosas en este grupo 4, que el UCAM Murcia tuvo una sonora goleada 0-3 ante el Real Jaén, y es que el equipo universitario tiene ya, o atesora en su palmarés en las últimas jornadas, 3 victorias consecutivas. El equipo de Germán Crespo, que poquito a poco se va haciendo grande, que está peleando también en esas cotas altas, que luego ampliaremos en el repaso a la tabla, pero que gana con soltura, que no pasa apuros y sobre todo que mantiene su portería a 0. El partido ha sido de los más completos que hemos hecho fuera de casa, ¿no? Sabíamos que hoy, en este caso, el Real Jaén podía tener la presión de haberse metido abajo, y bueno, creo que salvo ahora en los últimos minutos que sí nos han generado un tiro a puerta y la primera que han tenido en un error en la salida nuestra, pues no nos ha generado prácticamente, ¿no? Empate a 2, sin embargo, de la Deportiva Minera contra el Extremadura, Checa. Con esa inferioridad numérica, pues se han hecho más fuertes, hemos sido capaces de darle la vuelta al partido y creo que hemos sido ampliamente merecedores de la victoria, pero bueno, no se ha podido dar porque enfrente tenemos también un buen rival. Pues llevar la iniciativa, la de intentar jugar en campo contrario, lo hemos conseguido, hemos intentado generar bastante por dentro y por fuera. También empató el Yeclano Deportivo, pero a 0 a domicilio contra la Unión. Iván Ruiz da por bueno el punto. Con balón y sin balón, la verdad que espectacular. Yo creo que hay que destacar un poco esa cara que ha dado con balón. Creo que hemos dominado, hemos hundido mucho al Malacitano. Hemos pisado mucho el área, creo que nos ha faltado ser determinantes. Estaba escuchando, creo que el punto es muy valioso porque creo que el equipo ha competido muy bien en todos los aspectos. Vamos a ver la tabla. Líder Águilas con 31 puntos, 2 victorias consecutivas, mientras que UCAM Murcia es segundo con 28 puntos, una racha al alza del equipo de Germán Crespo, y a pesar de las 2 derrotas consecutivas del Lorca Deportiva, sigue en zona de playoff, quinto, 24 puntos, mejor dicho. Fuera de la zona noble de puestos de playoff está la Deportiva Minera, 22 puntos en la 7ª posición, y ya nos tenemos que ir a la 11ª posición en la tabla de este grupo 4 de segunda federación para ver al Yeclano Deportivo con 20
21 puntos. Y ahora vamos con la jornada en Tercera Federación, con algunos partidos, los poquitos que se han podido disputar, ya saben, por la suspensión de encuentros por la alerta meteorológica en algunas zonas muy concretas de la región de Murcia. Estamos hablando de Moratalla, Caravaca, Mula, Priego, Calasparra, Cejín, Bullas, Pulpí, Huercalovera, Vélez Rubio, Lorca, Águilas, Puerto Lumbrera, Salama de Murcia, Librilla y Totana. Y ante esas inclemencias meteorológicas, los avisos, bueno, pues las competencias territoriales, si hablamos de la Federación de Fútbol de la región de Murcia, que aplaza estos partidos. Los que sí se jugaron: el Cartagena B 0, Club Deportivo Cieza 0, UCAM B 1, el Palmar 0, Minerva 0, Santa Cruz 2, Águilas B 3, Deportivo Marítimo 1, Yeclano B 0, Santomera 1 y Olímpico de Totana 2, Balazul 0. Así quedaría la clasificación provisional, ya lo saben, hay muchos equipos, muchos clubes, como han podido notar, que no han jugado su jornada en el grupo 13 de la Tercera Federación. El Club Deportivo Cieza es el líder, seguiría siendo el líder provisional. Lo siguen Totana, Real Murcia Imperial, Santa Cruz y Molinense en esa zona noble. Media tabla para UCAM Murcia Pulpileño, Águilas B y clubes como Deportivo Marítimo, Muleño y Yeclano B, que estarían en la zona roja de la clasificación. La zona peligrosa en esos puestos de descenso. Venga, que nos vamos con la pelotita naranja. Hay muchísimas alegrías para el baloncesto de la región de Murcia, sobre todo si lo enfocamos a la Liga Endesa. Porque el UCAM Murcia recibió a la Peña, a Juventud de Badalona, en un palacio totalmente abarrotado, diría más de 7.000 aficionados. Diría que la entrada más completa, más numerosa de toda la temporada para el UCAM Murcia Club Baloncesto, en una empresa complicada, un partido muy difícil porque no contó con Keiko, que tiene molestias en el hombro, un golpe que se llevó en el partido contra San Pablo Burgos, ya lo avisó Sito Alonso en la previa y no prosperó su recuperación. Por lo tanto, además que no entrenó el viernes, no estuvo Keiko al 5. Sí estuvieron tanto Emanuel Cate como Musa Dian. Tampoco Lialilla del U22 porque está con molestias físicas. Eso estuvo viendo el partido, pero no fue de la partida ni se vistió de corto. Pero muy bien el equipo universitario, sobre todo si hablamos del ataque, con un Dylan Ennis enchufado, muy metido dentro del partido. También Emanuel Cate, y apuntaba las estadísticas de ambos jugadores en el postpartido en redes sociales. Cate 15 puntos, 11 rebotes, 26 de valoración. Dylan Ennis 22 puntos, 6 asistencias y 24 de valoración, para que se hagan un poquito una idea de cómo fue el partido de estos dos especímenes que tenemos en el UCAM Murcia Club Baloncesto, que son auténticos bicharracos del baloncesto y que llevan un temporadón tremendo, sobre todo si hablamos de la faceta defensiva con Emanuel Cate, pero también siendo muy importante en el ataque, y con Ricky Rubio en el otro lado, en la Peña, en Juventud de Badalona, y con Ante Tomic haciendo diabluras para su equipo. Y es que 19-25 en el primer cuarto, hizo muchísimo daño Juventud de Badalona, mucho oficio, mucha superioridad, sobre todo antes del descanso, pero parece que la película cambia por completo en el tercer cuarto, con un UCAM Murcia que es capaz, y que fue capaz, de entonarse, de reforzar su juego interior, y controlando el rebote hizo muchísimo daño. Y en ese rebote también se puede acoger una fortaleza dentro del marcador, porque el UCAM Murcia, de repente, de golpe y porrazo de verdad, empieza a encontrar huecos en el interior que no los había tenido durante toda la primera parte. Tiros en perímetro muy liberados. Confianza de sus jugadores importantes, como Dylan Ennis, que ya había estado ciertamente inspirado en la primera parte, pero que termina de culminar en la segunda mitad. Y en un final de partido no apto para sensibles, porque solamente por debajo estaba Juventud de Badalona 3 puntos, y podía pasar cualquier cosa, y un triple te lo cambiaba todo y te llevaba a la prórroga. Pero hay una jugada en el tramo final de partido de Howard Sanros robando un balón que hace que el Palacio de los Deportes entre en éxtasis, que de verdad seguramente se escuchó, y bien fuerte, a los aficionados, a los hinchas de UCAM Murcia fuera del pabellón. Ahora parece que se empieza a hablar un poquito más de la Copa dentro del seno universitario. De esta noticia seguro que el compañero Victorio se alegraría. Ya se puede hablar un poquito más de la Copa. Al final estamos hablando de 10 jornadas, 8 victorias en Liga Endesa. Pues así todo se le pregunta por la Copa y lo que tiene que hacer la gente. Pues completamente
compraría los máximos posibles, como voy a hacer yo si puedo, y ojalá esté también representando a Lucan en esa Copa, ¿no? Lo que pasa es que quedan muchas cosas por hacer todavía. Estos últimos 3 años, por eso que se ha ido haciendo desde hace muchos años, y poco a poco, pues claro, el Palacio lleno hoy y animando en todo momento, aplaudiendo a Lude Joaquinson, como hubiéramos aplaudido a Simon, ¿no? Pero todo el mundo yendo en contra del rival y aplaudiendo al equipo que verdaderamente es el de la región, el de la ciudad, el que nos representa a todos, ¿no? Muchísimos aplausos a Joaquinson, que venía de Badalona con su nuevo equipo, con Juventud de Badalona, y visitaba el Palacio, en este caso como rival. Simon Vingrander, que fue papá y no pudo venir, pero tuvo un bonito gesto, un detallecito, Alonso, colándose en el postpartido en rueda de prensa. Y al hilo de lo que decía Sito, de comprar abonos para la Copa del Rey, muy atentos a la página web de la Liga Endesa, de la ACB, este miércoles 17 de diciembre. Ahí lo dejamos. En Liga Femenina Endesa, victoria de Ozono Global Jairis ante Baxi Ferrol 81-62, con un Bernat Canut que apremia sobre todo a sus jugadores en la parcela defensiva. Hemos seguido, primero, muchísima energía, de principio a fin. Segundo, hemos seguido el plan de partido de principio a fin, sobre todo defensivamente, ¿no? Porque defensivamente hemos cumplido mucho. Bueno, también darle enhorabuena al staff, porque esta victoria también viene un poco del año pasado, ¿no? Aprendemos del aprendizaje contra Ferrol de la temporada pasada. En primera FEB, el CB, el Caixa Seguros Cartagena CB, cayó ante Palmer a domicilio 7-7-6-8. Félix Alonso. Y bueno, a pesar de ir 2 abajo al descanso, hemos sido capaces de reordenarnos, luego llegar a ponernos a 13 puntos. Creo que hay 2 circunstancias importantes. Hay una que es un contraataque de Adrià Domenech para ponernos 10 arriba, fallamos ese mate y acto seguido ellos nos anotan y pasamos de la posibilidad de ponernos 10 arriba a estar 6. Y luego, bueno, pues el comportamiento que ha tenido el Faberani, un jugador de su experiencia, no puede hacer lo que ha hecho hoy, recibiendo las técnicas y abandonar al equipo de la manera que lo ha hecho, ¿no? Las palabras de Félix Alonso, el entrenador del CB. Por cierto, recordarles que tiene partido UCAM Murcia esta semana que viene. Antes hablaba de los abonos de la Copa del Rey, el 17 de diciembre, pero es que también tiene partido a domicilio en la FIBA Eurocup, el equipo universitario contra Sopot en Polonia. Este es el baloncesto de la región de Murcia. Hasta aquí la pelotita naranja. Enseguida volvemos con el fútbol sala, con el Pozo Murcia y con el Jimby Cartagena. Ser Deportivos. Fútbol sala, Ser Deportivo Región de Murcia. Llega al parón el equipo charcutero del Pozo Murcia, afianzando un liderato que se ha ganado a pulso durante el paso de las jornadas, y este fin de semana tenía partido en el Virgen de la Cabeza, en Valdepeñas contra Viñalbali, donde ganó 3-5 y donde deja un golpe de autoridad importante, sobre todo en cuanto a la ambición y en esa filosofía de partido a partido que ha venido cosechando el entrenador Josán González desde que tomó las riendas del equipo murciano. Hay que decir de este partido algunas cosas. Un arranque con susto para el Pozo Murcia, porque Valdepeñas salió con todo, con una presión muy alta, con ocasiones claras, donde Edu Sousa, el guardameta del Pozo, tuvo que ser muy aguerrido atrás y mostrar mucha fiabilidad y seguridad bajo los 3 palos, porque si no Valdepeñas se hubiese adelantado. Hay un robo en campo rival que aprovecha Gadella para abrir el marcador, para poner y establecer el 0-1, y después es cuando empieza a respirar el Pozo Murcia, en este caso con Denner, que firma el 0-2 y recorta para el 1-2, recorta distancias antes del descanso Viñalbali Valdepeñas. En una segunda mitad, además, que nos deja las mejores ocasiones de ambos equipos, sobre todo si hablamos del Pozo Murcia, con los murcianos esperando su momento, con Josán González cambiando la pizarra con sistemas, con variantes, sobre todo si hablamos del ataque, y es cuando llega el 1-3 con Adrián Rivera conectando con Alex García. Y después de eso, justo casi que de manera consecutiva, una acción de Rafa Santos que pone el 1-4 al casillero. Hasta aquí todo bien, porque parece que el Pozo está tranquilo en el partido, que el marcador de alguna manera favorece al equipo murciano, pero Valdepeñas ahí es cuando aprieta más, fruto de la pedazo de afición que tiene, y el Virgen de la Cabeza, que es un pabellón tremendo, sobre todo porque es una caldera y la gente empuja muchísimo.
con Bollis metiendo el 2-4, y donde empieza con el juego de 5. Con ese 2-4 hay portero jugador hasta llegar al 2-5, donde Rivera castiga a Valdepeñas con la manita, con los definitivos 5 goles del Pozo Murcia. Silveira maquilla el marcador con 3-5, pero sobre todo hablamos de ese triunfo, de esa victoria de oficio, de mucha pegada, de acierto también en el Pozo Murcia, que le acredita como uno de los equipos, por no decir el mejor equipo, el más en forma, sobre todo mostrando fiabilidad y regularidad en la cancha. Pero un partido muy complicado, ¿no? Sobre todo el inicio nos han sometido, los primeros 4 minutos han sido para mi gusto muy superiores y deberían de haber llevado algún gol más, pero es verdad que luego ya nos hemos ido asentando en el partido, hemos sabido sufrir cuando ha tocado, no somos un equipo que se le caen los anillos cuando toca defender en bloque bajo, nos estamos convirtiendo en un equipo que se sacrifica mucho por el compañero, y eso es fundamental, porque nosotros con la calidad que tenemos siempre vamos a estar en eso, en 2-3 goles a favor. Hoy hemos hecho 5 y para mí sobre todo había un momento con el 1-4 que hemos tenido 3 situaciones clarísimas para destrozar el partido. Eso por parte del equipo de Josán González. Recordamos que le van a hacer un homenaje a Juanjo Angosto el otro día en la Gala del Deporte de la Asociación de la Prensa Deportiva y de la Comunidad Autónoma. Bromeábamos y me decía: Oscar Rubén, es que no sé ya los homenajes que me van a hacer, que me retiré hace unos meses y no tengo nada más que actos, premios, actos, homenajes. Al final te lo mereces también, y sobre todo porque viene el Barça. Es un partido por todo lo alto y es un club donde además tú también has jugado en este caso. Por lo tanto, más que merecido el homenaje que se le va a hacer al ciezano Juanjo Angosto en su casa, en el Pozo, y ante un rival de entidad como es el Barça. Hay que llenar el palacio, hay que ponerlo hasta arriba para ese homenaje a Juanjo, y sobre todo para, esperemos, una victoria del Pozo Murcia, en lo que va a ser además el regreso de Javi Rodríguez como entrenador del Barça. Recuerden que hasta hace nada fue entrenador del Pozo Murcia, después cogió las riendas Dani Martínez, ahora Josan. Bueno, pues Javi Rodríguez, que regresa a la que fue su casa donde entrenó, como es el Pozo Murcia. Y en el Jimby Cartagena también hubo alegrías. Sí, porque una victoria 4-0 contundente ante Manzanares no hace otra cosa más que refrendar también el buen estado de forma que tiene el conjunto melonero, a pesar de todo, a pesar de la dificultad, sobre todo de las últimas jornadas. Bueno, pues el Jimby quiere estar ahí y se ha ganado también por derecho propio ser uno de los clubes que hay que tener más en cuenta dentro de las quinielas, dentro de esta primera red futsal. Duda. Teníamos muchas bajas, muchos problemas y hemos solventado muy bien con un equipo que tiene muchos argumentos y que bueno, muy contento con la capacidad del equipo de contraatacar, que es un defecto que tenemos, y de sacar ese partido de esa manera. Y vamos a terminar este Ser Deportivo Región de Murcia con una victoria imponente, una victoria de muchísimo mérito en la jornada 10 de la primera Iberdrola, de la primera red futsal femenina. 7-0 el Roldán, el STV Roldán a Castro, en un partidazo auténtico. Y recuerden que estamos casi que de regreso del Mundial de Fútbol Sala, con ese bronce, flamante bronce para la selección española, y con esa autoría, esa firma de 7 dianas para el STV Roldán en la jornada 10, y que aspira a todo lo alto, y con ese crédito que está dando. No voy a desvelar mucho, pero esta semana vamos a tener una sorpresa aquí en Radio Murcia Cadena Ser, al hilo de lo que contaba de la cita mundialista y del bronce de la selección española, si hablamos del fútbol sala femenino. Casi llegando al final de este Ser Deportivo de Región de Murcia, recordamos la noticia con la que abríamos del Real Murcia, con lo que tiene que ver con lo extradeportivo. Por si llegan un poquito tarde, también lo pueden ver en nuestra web radiomurcia.es. El juzgado de lo mercantil número 1 de Murcia, que ha admitido a trámite la solicitud de concurso presentada por el Málaga Club de Fútbol contra el Real Murcia. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia, el órgano judicial explica que la parte solicitante cumple las condiciones necesarias para promover el concurso. Sin duda, a priori, que puede parecer un varapalo para el equipo pimentonero, que ya ha presentado alegaciones, un recurso en contra de ello, de lo que estoy comentando, y que coleaba y que estaba en la palestra y sobre la mesa durante los últimos días. Iremos contando aquí desde Radio Murcia Cadena Ser en qué queda la cosa. Hasta aquí Ser Deportivo Región de Murcia. Mañana más, 3:20 de la tarde. Hasta las 4 les espero. Pasen una feliz tarde.